El mundo necesita gente que provoque un avivamiento de Dios sobre esta tierra. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de No Lo Digo Yo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre provocadores de su gloria. Hoy vamos a hablar de una escritura muy conocida por cada uno de nosotros, pero vamos a hablar de una verdad que no siempre se destaca a la hora de contar esta historia. No significa que porque ya hayas escuchado un mensaje o una historia, cuando la escuches una vez más va a seguir siendo la misma historia o va a cambiar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y todo lo que está vivo crece, se reproduce, cambia. Entonces lo mismo pasa con la palabra. Cuando nosotros escuchamos un mensaje, no debemos tomarlo de la misma forma todas las veces, porque siempre el mensaje va a cambiar. En el libro de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10, dice lo siguiente: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a ver en esta historia que Jesús llega a Caná y de repente en la boda se acaba el vino. El vino en la Biblia es un sinónimo de gozo, de alegría, de unción. Y lo que esta historia a mí me lleva a pensar es que muchas veces en nuestra vida va a llegar un momento en que ese vino se acabe. Muchas veces en nuestra vida va a llegar el momento en que por ahí no tengamos el gozo que teníamos antes, no teníamos la misma unción que teníamos antes, posiblemente no tengamos las mismas ganas de servir y hacer las cosas para Dios como las que teníamos antes. En algún momento de nuestra vida la alegría va a llegar a faltar. David mismo oraba y decía: Señor, no escondas de mí tu rostro, porque hay momentos en donde el Señor va a esconder su rostro para que nosotros aprendamos a buscarle realmente. Van a haber momentos en nuestras vidas en donde el vino va a faltar, pero muchas veces cuando el vino falta, es decir, cuando la unción, la alegría, el gozo, la felicidad falta en nuestra vida, por lo general lo que muchos llegamos a hacer es cruzarnos de brazos, quedarnos como estamos en vez de hacer algo para cambiar la situación. Muchas veces no tenemos el mismo gozo que teníamos antes, muchas veces no tenemos la misma bendición que teníamos antes, muchas veces no tenemos la misma unción que teníamos antes, y aún así nos quedamos de brazos cruzados. Pero nosotros tenemos que convertirnos en provocadores de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Debemos ser personas que no se conformen con lo que ya tienen, sino que provoquen a Dios para que Dios le pueda dar más, y así poder recuperar el gozo, la alegría, la unción, todas las cosas que teníamos antes de perderlo. Muchas veces perdimos el primer amor por la causa, muchas veces perdimos el primer amor por el evangelio. La Biblia, con respecto a este tema, dice que nosotros tenemos que volver a las primeras obras. Lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo, provocar un cambio, volver a las primeras obras. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace años atrás teníamos otro gozo diferente que el que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué teníamos ese gozo? Porque orábamos más, porque leíamos más la Biblia, porque adorábamos más. Entonces, volver a hacer las primeras obras significa eso. Nosotros tenemos que ser provocadores de Dios y provocar su unción, provocar su cambio, provocar su bendición. Debemos ser personas que no se amolden al sistema de hoy en día y que se conformen con lo que tienen enfrente. Debemos ser personas que no se amolden al sistema de hoy en día, sino que debemos ser personas que cambien el sistema y que puedan confrontar el sistema de una forma diferente a la que le hacen el resto. Debemos ser provocadores de la gloria de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos luchar en contra de este sistema. Debemos ser personas que no se queden quietos ante los ataques del diablo, sino que se levanten y que digan: mi casa no va a caer, mi familia no va a caer, mi matrimonio no va a caer, mi ministerio no va a caer, mi vida no va a caer. Debemos ser personas que se levanten y declaren que Argentina va a seguir de pie. Muchas veces esperamos a que Dios se mueva. Y digo
digo esperamos porque a mí también me pasa. Muchas veces yo espero a que Dios haga algo en vez de hacer algo yo, de ayudar con mi parte, con mi granito de arena. Si queremos cambio, provoquemos el cambio. Si queremos unción, provoquemos la unción. Si queremos ver milagros, provoquemos los milagros. Si queremos ver a Dios en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, provoquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús, en esta historia que leímos al principio, sabía que el vino se había acabado. Jesús sabía que el gozo ya no estaba presente, pero él no hizo absolutamente nada hasta que alguien lo provocó, hasta que alguien se atrevió a decir: Jesús, creo en que vos podés hacer algo. Y así debemos ser nosotros, personas que provoquen a Dios constantemente. María, la mamá de Jesús, fue una provocadora en ese momento. Marcó una diferencia en ese momento, porque seguramente habían muchos que estaban criticando a los novios, posiblemente habían muchos que estaban criticando la fiesta y que criticaban que se había acabado el vino, posiblemente habían muchos de esos, pero María, en vez de criticar, lo que hizo fue provocar la gloria de Dios y el milagro en esa fiesta. En la época de antes, que se acabe el vino en una boda significaba que ese matrimonio, que ese casamiento iba a estar maldito. Entonces es lo más probable que muchas personas hayan criticado esa boda, que hayan criticado a ese matrimonio. Mientras otros se dedicaban a criticar, María se dedicaba a provocar a Dios. Argentina no necesita más gente que solamente hable. El mundo no necesita gente que solamente hable y critique. El mundo necesita gente que provoque a Dios y que provoque un avivamiento en nuestras vidas. El mundo necesita gente que provoque la gloria de Dios. El mundo necesita gente que provoque un avivamiento de Dios sobre esta tierra. Muchas veces vemos el problema enfrente nuestro y en vez de pensar qué vamos a hacer para que ese problema cambie, preferimos criticar el problema y preferimos criticar a aquellos que están tratando de solucionar ese problema. No debemos preocuparnos por lo que nos pasa, pues la misma Biblia dice que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y lo dice en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La respuesta del cielo está a nuestra disposición. Basta de una oración para que nosotros podamos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y quizás vos me digas en este momento: Elías, me critican por ser diferente, me critican por confiar, me critican por creer. Y déjame decirte algo: toda obra de excelencia despierta envidia. Y ahora te invito a pensar en esto: cuando vos no estabas haciendo nada, nadie te criticaba, porque nadie critica nada. Pero cuando vos te pusiste las pilas y empezaste a accionar para ser diferente, para cambiar tu manera de vivir, para cambiar tu manera de pensar, para marcar una diferencia en la sociedad y con las personas que te rodeabas, ahí fue cuando se levantaron los críticos. Porque aquellos que hacemos cosas, vamos a ser siempre criticados por aquellos que no hacen nada. Los que provocamos cosas en el mundo espiritual, vamos a ser criticados por aquellos que no provocan nada. María en ese momento decidió salirse del grupo de aquellas personas que criticaban y que no hacían nada, y decidió hacer algo y provocar a Dios. Cuando Jesús entró en Jericó, él no sanó absolutamente a nadie, porque nadie fue capaz de provocarlo. Pero una persona sí, y esa persona era el ciego Bartimeo. Podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios puede tener todo el poder para cambiar tu vida. Dios puede tener todo el poder para transformar tu familia. Dios puede tener todo el poder para hacer una obra milagrosa en tu vida. Pero si no provocamos a Dios, Él no hace absolutamente nada. Si nosotros no provocamos el poder no se manifiesta. El ciego gritaba cada vez más fuerte para que Jesús lo escuche. Y Jesús se detuvo y lo sanó. Pero porque supo provocar a Jesús, supo provocar la gloria de Dios. Y eso es lo que te vengo a decir en este día. No permitas que las voces de los demás apaguen tu voz. No permitas que las críticas de los demás impidan que recibas tu milagro. Vos dedícate a provocar a Dios
y nada más que a Dios. Y ahora te voy a dar algunas características que tienen los provocadores de Dios. En Juan capítulo 11 versículo 4 dice lo siguiente: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay situaciones en nuestras vidas que van a ser con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Provocar la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Nosotros decidimos si esas situaciones en nuestra vida nos van a dejar de rodillas y mal, o va a ser una situación que vamos a activar el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque déjame decirte algo, todo milagro en la Biblia comenzó con un problema. Es decir, que los problemas son la antesala de los milagros de Dios para nuestras vidas. Quiero motivarte con este video a que provoques la gloria de Jesús en tu vida. Quiero motivarte con este video a que glorifiques a Dios cuando vengan los problemas a tu vida. Porque detrás de esos problemas está la respuesta de Dios a tus oraciones. El segundo punto es que a los provocadores de Dios no les importa romper protocolos. Muchas veces tenemos tantos protocolos para seguir que a causa de ellos perdemos la bendición de Dios para nuestras vidas. Las tinajas que Jesús utilizó para convertir el agua en vino no eran tinajas para tener vino en ellas. Eran las tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos. Es decir, cuando alguien llegaba a esa casa, esas tinajas estaban en la puerta para que cada uno de ellos pudiera lavarse las manos y lavarse los pies. Esas tinajas eran conforme a un rito, es decir, a un protocolo que tenían los judíos en esa época. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Si Dios quiere usar tinajas para bendecir tu vida, déjame decirte que Él lo va a hacer. Tenemos que entender que los propósitos de Dios son más grandes que nuestros prejuicios. Yo te invito a que rompas con aquellos protocolos que impiden que recibas la bendición de Dios. Y el punto número 3 de los provocadores de Dios es que nunca toman un no como respuesta. María fue a pedir que Jesús hiciera algo y Jesús le dijo que no. Pero aún así, ella lo que hizo fue decirle a los siervos: hagan todo lo que Él les diga, cuando Jesús aún le había dicho que no. En Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30 dice lo siguiente: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús mismo le dijo a esta mujer que él no podía darle el pan a los perros. Podemos ver que Jesús fue bastante duro a la hora de dirigirse a esta persona. Y podemos ver que él le dijo que no iba a hacer eso que ella estaba pidiendo. Pero ella no recibió ese no como una respuesta definitiva, sino que se dedicó a provocar a Dios y le dijo: aunque sea, yo voy a comer de las migas que caen de la mesa de los hijos. Ella persistió hasta que el milagro sucedió. De eso se trata. Y todo esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya sido de bendición. Y si fue así, déjamelo saber en los comentarios, dale me gusta al video, suscríbete al canal de YouTube. Y esta es una información importante que quería darte. A partir de este día en adelante voy a empezar a subir videos los lunes. Más que todo por una cuestión de comodidad para mí, porque me queda más cómodo grabar y editar los fines de semana que los días de semana que estoy cursando a la facultad. Así que bueno, te invito a que compartas este video con tus amigos para que pueda ser de bendición a alguien más. Y recordá ser un provocador de Dios para tu casa, para tu familia, y provocar la gloria de Dios en tu vida. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.